Muy bien, seguimos en Psicologiando, mientras veíamos fotos de Cata ahí también, estaba pasando para la cámara. Y vamos a ir justamente después de lo que hemos hablado con Raúl, y te voy a invitar, Raúl, a que me acompañes a ver algunas de las preguntas que hemos recompilado. Cuando proponemos un tema, la gente suele mandarnos tanto a nivel de la página www.psicologiando.com.ar como también en Facebook, preguntas que hacen a los temas que obviamente hacen a la propuesta que nosotros hacemos en cada programa. En este caso hemos recibido las siguientes preguntas, las cuales pasamos a compartir con nuestra audiencia. Vamos a abrir el consultorio del psicológico y vamos entonces a leer las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia. Tengo un hijo discapacitado y siento que debo pedirle disculpas a todo el mundo. ¿Por qué siento culpa? ¿Por qué me angustio tanto si sé que no hice nada malo? Habla Eleonora de Moreno. Pareciera como que tener un hijo discapacitado te genera culpa, porque de alguna manera yo creo que tenés vos misma una sensación que tal vez tenés que trabajar con respecto a lo que es la culpa. Esto es, desde el punto de vista de donde vos estás, no hay nada que pedir disculpas, al contrario. Desde un punto, yo tengo un amigo que es religioso y le gusta hablar siempre en términos religiosos, y tiene un hermano que es discapacitado. Y él dice que a veces esto pasa por una especie de elección de la vida con quién tiene que estar. Y también es una prueba de la vida de a quién tiene que elegir. Uno, cuando tiene una posibilidad de poder dar amor, la da. Hay personas que eligen ir a lugares para dar amor. En tu caso tenés tu posibilidad de dar amor y no tenés que pedir culpa ni disculpa por nada. Ahora, esa sensación de que vos tenés de culpa, esa es una sensación tal vez que tenés que trabajar vos mismo con algunos temas que vos mismo tal vez no te estás disculpando con respecto a la espontaneidad que significa tener un hijo con alguna discapacidad. No sientas la necesidad para nada de que nadie te juzgue, ni tampoco sientas la posibilidad de vos juzgar a nadie, porque la gente que a veces no te mira bien, como decíamos hoy con Gabriela, es gente que desde la ignorancia tiene miedo. O sea, los miedos a veces se transmiten como una especie de protección, ¿no? O sea, uno tiene miedo como para protegerse de algo. ¿Uno a qué le tiene miedo por lo general? A lo desconocido. Aquello que no habitúa, aquello que no transita, a lugares que de por sí no tienen la capacidad. Entonces creo que a veces la mejor forma es hacer de que esto no sea tocar una campana de cristal. O sea, hablar de la discapacidad, hablar de una persona que tiene un sujeto al lado, distinto a uno simplemente, pero que no es que tocarlo con campana de cristal. Muchas veces ha venido a este programa Carlos, un muchacho que tiene una incapacidad motriz y además es no vidente, que es profesor de computación, y él dice, a veces yo tengo que convencer al otro de que yo soy normal, porque el otro ve a una persona rara y yo tengo que estar como dedicándole tiempo para que sea normal, y en realidad lo normal es el otro, que no me entienda a mí, porque yo no tengo nada que explicar en cuanto a quién soy. Este tema de la culpa, ¿te despierta algo? Sí, sí. El tema es dónde se enfoca el problema. Para la historia, para el paradigma de la discapacidad como enfermedad, el problema es del discapacitado y de la familia, no es del contexto. Entonces, el tema de la culpa, algo habrás hecho para tener lo que tenés. Y hoy el modelo biopsicosocial dice que la discapacidad es producto del contexto, el afuera discapacita, porque si un pibe puede llegar a la escuela, si un pibe se dan los apoyos necesarios para que estudie, es decir, yo siempre pongo el caso de Hopkins, ¿no? Un muchacho cuadripléjico, científico, premio Nobel, vive en Inglaterra, cuadripléjico, multiimpedido, maneja su computadora con una pipeta, es un premio Nobel. Nosotros decimos, ¿cuántos Hopkins deben haber en Moreno? Que están esperando salir, ¿no?, al mundo. Entonces, ¿y dónde está la discapacidad? ¿En la persona o en el entorno? Entonces, el problema no es de la persona. Los otros días, ¿te puedo decir una cosita? Sí, seguro. Una mamá me viene a preguntar con un nene que tiene TGD, hoy, no sé, creo que muchos de nosotros de nuestra generación hubiésemos tenido TGD, porque seguramente éramos muy inquietos en la escuela. Hoy se diagnostica TGD, ¿no? Y bueno, tenía un problema para incluirse en la escuela. Y la directora lo que le planteaba que el problema era de ella y de su hijo. Entonces era muy sencillo, es decir, la ley de educación plantea que es la escuela la que tiene que generar los procesos de inclusión. Y la escuela tiene que pensar y repensarse de qué manera va a incluir a este muchacho. No es un problema de la mamá, no es un problema del pibe. ¿Es inclusiva la escuela de hoy? Hay experiencias
hay experiencias muy buenas y hay experiencias que dicen ser inclusivas y no son inclusivas, ¿no? Son procesos, ¿no? Y creo que está bueno que los docentes, sobre todo, escuchen esto, y creo que está bueno ofrecerle a los docentes también herramientas, porque la educación no contempla demasiado. Hay algunos programas en los que son los profesorados que incluyen algo relacionado con la discapacidad, pero no llega a ser tan abarcativo, ¿no? Como para poder decir, yo puedo dedicarme a eso. Vos como profesor de educación física, ¿tuviste materias que te enseñaron? ¿Vos tuviste capacitación para poder hacerlo? No, yo me he ido formando y haciendo con el tiempo. Y la educación lo que establece, yo creo que lo que hay que cambiar la educación es el modelo. Es decir, la educación forma un modelo y en un aula hay 35 modelos distintos. Entonces, imagínate si son personas, personas que tienen a lo mejor una diversidad funcional intelectual y que necesitan otro tipo de abordaje. Somos distintos. Todos somos distintos. Con capacidades mayores, menores, exacto. Obviamente que en última instancia nos podemos ver porque tenemos la capacidad de ser normales, entre comillas. Exacto. Pero cuando esa normalidad se escapa de los parámetros de lo habitual, porque por estadística, por porcentaje es menor, entonces ahí ya uno no sabe cómo actuar, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es menor en cuanto a porcentaje. Pero si tuviéramos siempre personas con discapacidades mayores cerca, yo digo, fíjate que el término que voy a inventar, discapacidad menor y discapacidad mayor, ¿no? Discapacidad mayor es cerca, yo creo que estaríamos más habituados y habría menos agresividad y menos discriminación y menos miedos. Es que en la medida que, yo vuelvo a poner el problema afuera, claro. En la medida que se generen culturalmente accesos y comunidades más inclusivas, vas a ver a más personas andando en la vía pública. Totalmente. Vamos a la siguiente pregunta, señor director, la cual compartimos con nuestra audiencia. O licenciado Mazaro, ¿cómo puedo hacer para que mi familia sea solidaria conmigo en el cuidado, control, acompañamiento y demás que requiere mi hija? Ella posee un retraso leve, pero necesito de los demás más que el resto. Ella necesita de los demás más que el resto. Nos dice Malena, quien agradece y pregunta, ¿a qué te incluyo? A veces la familia no logra repartir, digamos, esta responsabilidad extra que implica un hijo con estas discapacidades. Porque a veces pasa, como en el caso de Gabriela, que yo tengo un hijo mayor que no tuvo ningún problema. Ahora tengo un hijo que de por sí me rompe el paradigma de cómo el primer hijo fue criado, implica mayores tiempos, mayores cuidados, y hay que ver si el resto de la familia se compromete. Acá ella está pidiendo auxilio, socorro, a ver cómo hago para que el resto sea más solidario conmigo, para acompañarme en este proceso. ¿Hay educación para eso o es solamente ponerse firme, decir vos haces esto, vos haces aquello? Sí, yo creo que es el grado de participación familiar. Yo creo que hay cuestiones que hacen también al hogar, a cómo se ha venido transitando. Si en la primera dificultad o adversidad la familia se digrega, se dispersa, creo que es un trabajo interno muy fuerte que va a tener que hacer la mamá con su hijo. Y a veces, en nuestras historias, en las que compartimos todos los días, hay mamás que agarran a su hijo y quedan solas en la vida, ¿no? Porque deciden afrontarla a contraviento y marea. Entonces, pero eso es casi como si me pongo la cruz y la llevo a cuestas. No, yo creo que ven el desafío. Por eso, ¿no? ¿Lo ven como algo solitario, algo heroico? Yo creo que no lo ven como sacrificio, yo creo que lo ven como alternativa, ¿no? Claro, pero esa alternativa, y acá viene la pregunta y vamos al corte a continuación. Yo veo muchos casos, y a vos te pasará mucho más que a mí, que estás más en el tema, en donde los padres generan un ser aislado, un ser no vinculado, una especie de, como decían decía, ¿no? Muñequita o muñequito de porcelana, el cual está hiper atendido y sin vínculos con el entorno, como una manera de protegerlo y de esa manera cuidarlo. Pero la posición que pone la familia y sobre todo la madre es estoica, como diciendo, es la cruz que me tocó y mi vida la llevo hacia adelante. Para casos como estos, ¿qué recomendaríamos? Te hago la pregunta y la vamos a responder después de la pausa. Dale. Incorporamos a Gabriela también para seguir tratando su historia y tenemos mucho más para seguir psicologiando. No se vayan, tenemos mucho más todavía para hablar de este tema que de por sí nos compete a todos y creo que es una manera de poder abrirnos en la cabeza y en la sociedad para poder entenderlo. Ya volvemos.